Sombras de Foxworth. Capitán Bird le dijo al señor Passard que la granja era inquietantemente idéntica a la granja en la que él había crecido, pero también admitió que era mamá en primer plano, sacando un cubo de agua, lo que le daba al cuadro su belleza especial. De alguna manera, papá la había captado años más joven, parecía más cercana a mi edad. Esto me impulsó a preguntarle si la había conocido tan joven y si así era como la había visto cuando la pintó. Íbamos caminando a casa. Lo había acompañado a la galería para conocer al capitán Bird, un hombre de unos 40 y tantos años, casi con su pelo canoso. Fue muy amable y se sintió muy honrado de conocer a papá. Miró el cuadro y luego a mí y me preguntó si yo era la mujer del cuadro. No. Es su madre, le dijo papá. Ella es la mujer de todas mis obras. Esta es nuestra hija. ¿Su esposa es la del cuadro? Me miró con recelo. Sí, dijo papá. Yo sonreía radiante por haberme confundido con mi mamá. Deben ser como gemelas, dijo el capitán. Avon estaba en el trabajo y mamá estaba preparando una cena especial y un pastel para celebrar la venta del cuadro. No habíamos ido en el Roadster, no estaba lejos de nuestra casa, y mamá últimamente le había estado tomando el pelo a papá por una bolsa en lugar de estómago. Le dijo que conducía tanto que no hacía suficiente ejercicio. Además, con dejar de hacer lo que se había convertido en una famosa Magdalenas. En broma, él se arrodilló, le suplicó y luego le prometió que no iría menos de 2 kilómetros. 3, replicó ella, y él accedió. Siempre me parecía así de joven, respondiendo a mi pregunta mientras caminábamos a casa. Pero no siempre se ve tan joven entre otros cuadros que has pintado con ella, le dije. El capitán realmente pensó que era mamá. Nunca he oído o a nadie mirar otro cuadro tuyo y decir eso. Me miró de reojo con una extraña expresión de culpa y siguió caminando en silencio, porque salió muchas más joven en este papá que en otros cuadros. Es un misterio, dijo, y sus logros eran crípticos, como si hubiera ocurrido algo verdaderamente espiritual, algo que él mismo no podía explicar, pero pensé, esta vez en realidad intentaba evitar mi pregunta por otras razones. Cuando uno envejece, el pozo de sospechas también crece. La desconfianza es algo que se aprende. Monsieur Bird me decía a menudo que estábamos en el jardín del Edén cuando éramos niños y que a medida que crecíamos heredábamos y veíamos un mar de pecados. Gracias a Eva, por supuesto. Ninguno de los dos dice nunca cuántos años tiene. Cuando se conocieron, dije, todo lo que dicen es suficientemente mayor, que es suficiente. Volvió a sonreír. Respiré aliviada. Al menos no se enfadaba conmigo por interrogarlo, que era como solía llamarlo cuando hacía una pregunta después de la respuesta a la anterior, porque siempre había esa tensión entre nosotros cuando preguntábamos o nos referíamos a sus vidas antes de que llegaran a Francia. Cuando te enamoras de alguien, Marlena, nunca puedes borrar cómo te pareció en ese momento. Quizás sea especial para mí, porque soy un artista. Así es como me ves siempre, así éramos, sonrió. Las personas que están verdaderamente enamorados nunca envejecen el uno con el otro. Así que era así de joven cuando tú, para mí, sí lo era. ¿Cuándo? Insistí. Se rió. ¿Cuántos años tengo? Preguntó. ¿37? ¿Cuántos años tiene Avon? 16. Usa las matemáticas, pero no sé cuánto tiempo se conocieron antes de decidir venir a vivir a Francia. O casarse exactamente al menos. Menos de un año, dijo bruscamente. De acuerdo, ya basta con esto. Caminaba más rápido, nunca me había picado una abeja, pero imaginé lo que sentía en ese momento. Era lo que sentiría si hubiera sucedido. Me apresuré a alcanzarlo. Algo se había liberado dentro de mí cuando el capitán del barco se preguntó si yo era la mujer del cuadro. Preguntas reprimidas durante años me asaltaban la lengua. ¿Me gustará o no? ¿Por qué no te quedaste en Estados Unidos? ¿No era mejor para ganar dinero con tu trabajo? Me miró y siguió caminando. Pensé que no iba a responder. Te dije que Jean Paul me enseñó a hacer retratos para ganar dinero. Nos conocimos por casualidad. Me vio dibujando imágenes divertidas de personas en el paseo marítimo de Nueva York. Caricaturas, ya sabes, como dibujos animados. Era una manera fácil de ganar dinero para vivir, y se quedó ahí mirándome, trabajando. Luego me sugirió que hiciera arte más sofisticado y me invitó a su apartamento a ver sus obras. Eran solo paisajes, pero dijo que había hecho retratos para ganarse la vida, pintando a alguien y haciéndolo lucir mejor, más guapo, más bonito de lo que era. ¿Por qué más guapo o mejor? A cualquiera que le hagan un retrato es algo vanidoso, así que tú, de acuerdo. ¿Pero por qué no te quedaste en Estados Unidos a pintar los paisajes? Pregunté, apresurándolo a que respondiera, porque ya casi estábamos en casa. Hay lugares hermosos para pintar. Estoy seguro que Jean Paul me convenció de que la gente ama más el arte aquí. Los artistas son de Europa y los artistas de aquí llevan haciendo mucho más tiempo, aunque hay algunos excelentes en Estados Unidos. No pensé que nos quedaríamos el resto de nuestras vidas, pero hizo una pausa y volvió a mirar al mar.
Nos enamoramos de nuevo, esta vez este lugar, sonrió. Qué suerte tienes, ¿verdad? Ah, sí, dije. Entonces deja de hacer tantas preguntas como si estuvieras molesta, añadió inesperadamente brusco. ¿Así sonaba? No lo estoy, le dije, pero él ya estaba unos metros más adelante, casi en la puerta principal. Al menos había aprendido algo, pensé, y más tarde, cuando Avon llegó a casa del trabajo, le conté mi conversación con papá. Parecía casi tan sospechoso como papá. Cuando le pregunté, ¿te dijo dónde exactamente o cómo conoció a mamá? No llegué a eso, respondió rápido y caminó deprisa. Pero mamá nos dijo una vez que se conocieron cuando visitó una tía en Charlottesville, Virginia, ¿verdad? Ajá, dijo Avon, apartando la mirada de la mía. Estaba visitando a su primo, el que le dejó el dinero. Cierto, dijo Avon. Así que no puede haber sido Nueva York. ¿Alguna vez te dijo algo? No. ¿Te dijo algo que nunca me contó? No, Marlena, no seas pajarito carpintero. ¿Qué? Tengo que limpiar para la cena. Vamos a abrir una botella de vino nueva para celebrar la venta de papá esta noche. También, dijo sonriendo. No estaba segura de quién cambiaba mejor de tema, si Avon, papá o mamá. Estaba a punto de gritarles. Saben más de lo que me dicen, Avon Hunter, pero me detuve cuando apareció mamá y me pidió que le ayudara a poner la mesa. La amiga de Jean-Paul, Annie Bees, ya había llegado. Papá había ido a recoger a Jean-Paul en el roadster. Tengo un asado y quiero que me ayudes con el puré de papas y luego poner la mesa, me dijo, como era el capitán del barco. Era muy amable, pensó, en un momento, y luego dije rápidamente, que yo era la de la foto, ¿verdad? Me pasó la mano por el cabello sonriendo. Te estás poniendo muy guapa y estás creciendo muy rápido. Que lo veo pensando que eres mayor. No es porque me estés haciendo mayor. ¿Qué? La de la cabeza. ¿Qué quieres decir? Pensé que papá te había pintado más joven en el cuadro. Dije... Lo admitió, añadió, rápidamente para que no pudiera negarlo. ¿Verdad? Mantuvo la sonrisa, pero parecía nerviosa. Podía verlo en sus ojos. Te hizo un dibujo gracioso en la acera de Charlottesville, ¿verdad? Así fue como se conocieron. Se quedó mirándolo un momento. ¿Él te lo dijo? Dijo que solía dibujar caricaturas, que solía hacerlo en Nueva York, y que ahí fue donde conoció a Jean-Paul. Ahí él lo descubrió. Sí, así fue. ¿Y estaba haciendo esas fotos tan graciosas en la acera de Charlottesville también? ¿Entonces te hizo una a ti? Ella asintió. Algo así. Vamos, ya sabes. Tan hambrientos pueden llegar ya. Tu padre y Jean-Paul, sobre todo después de tomar unos aperitivos. Les prepararé unos canapés. Solo estoy haciendo eso. Fui a la cocina y saludé a Anne, que ya estaba ahí sentada en la mesa preparando judías verdes. Tenía unas largas y arañudas totalmente solas. Me resultó evidente que había sido una mujer muy guapa de joven, porque había conservado sus delicados rasgos faciales y sus juveniles ojos verdes claros. A diferencia de otras mujeres de su edad, no se expandía por las caderas como un globo, como si una mano invisible le presionara la cadera, convirtiéndola en una calabaza. Tenía una sonrisa muy suave y amable, y su cabello era castaño. Claro, aún luchaba contra las canas. No tenía mucho cariño a Ivonne y a mí. Se hacía llamar nuestra madrina, solo porque Jean-Paul era nuestro padrino. Ninguno de los dos la contradecía, nunca cuando se presentaba así. Si no veo a Marlena en 2 días, creo que conoceré a otra chica, le dijo a mamá. Ella está creciendo tan rápido. Mamá miró como si no se hubiera dado cuenta, pero no sonrió como yo esperaba. Sí, está creciendo rápido. Algunas mujeres abandonan su infancia como si estuvieran escapando de ella. No se dan cuenta de lo que han perdido hasta que es demasiado tarde, dijo mamá. Su expresión me hizo sentir culpable. No pudo evitar crecer más, mamá, protesté. Quizás demasiado fuerte. Ambas se rieron. Esa es la tragedia, dijo, y Ain asistió. Para mí no, insistí. ¿Qué tuvo de malo que abandonara tu infancia, mamá? ¿Qué perdiste allá? Su sonrisa se evaporó tan rápido que no pudo recordarla. Empieza con el puré de papas, dijo. Se apartó de mí y empezó a hablar de las nuevas obras en el puerto y de cómo vendrían más turistas a nuestro tranquilo pueblecito. Oímos a papá llegar en el auto con Jean-Paul. Avon salió a saludar, a entrar en la casa. Se sentaron en la sala donde papá le sirvió un aperitivo. Mamá envió a Anne a reunirse con ellos, negándose a dejarla seguir trabajando en los preparativos de la cena. Empecé a poner la mesa. Mamá les trajo a todos una bandeja de tartas de cebolla caramelizada, con aceitunas y anchoas. De hecho, era algo que Anne le había enseñado a hacer. Papá nos describió al capitán del barco mercante y lo que nos había contado sobre el cuadro. Creo que usaste originalmente ese cuadro para construir ese hombre de Noruega, dijo Jean-Paul. Quizás presentiste que venía ese capitán y lo pintaste ese paisaje solo para él. Soy tan bueno como un adivino gitano, dijo papá. Todo artista tiene un poco de clarividencia en el alma, insistió Jean-Paul. Por alguna razón papá me miró rápidamente cuando Jean-Paul dijo eso. Bueno, tú sí
¿Qué le hiciste? ¿Cuándo viste mis primeros intentos, viejo amigo? Eso no requería mucha clarividencia. Cualquiera con un poco de talento y un buen ojo para eso podría reconocer en qué te convertirías. ¿Y qué es eso exactamente?, preguntó papá. Más famoso que yo, sin duda, dijo Jean Paul. Todos menos se aburrieron. A veces pensaba que amaba a Jean Paul tanto como a papá y nunca quería oír nada negativo sobre él. Sonreí porque era tan generoso y egoísta. A papá le encantaban los estremeces y a Ana decía que mamá los había hecho preparado mejor de lo que ella podía. Jean Paul no estaba de acuerdo y Ana decía que él seguía siendo fiel. Incluso Avon se rió de eso y sobre todo de cómo Jean Paul protestó. Ya ves, Avon, dijo Jean Paul, nunca puedes ganar con una mujer e incluso si lo haces perder, porque te hace sentir tan mal que has ganado. Avon sonrió. Lo tendré en cuenta, dijo, y nunca estés en desacuerdo con ninguna mujer que te guste. Buena suerte con eso, dijo Jean Paul. Algunas cosas no se dejan al azar, dijo Avon, y aunque lo sean, es lo que has hecho con eso. Jean Paul y Anne se rieron. «¿Cuánta sabiduría en un cuerpo tan joven?», dijo Jean Paul. Papá parecía orgulloso de lo que Avon podía mantener con una conversación con un adulto como Jean Paul. Tenía razón. Avon era mucho mayor que cualquier otro niño de su edad. No había un solo hombre en el pueblo que no le respetara como hombre. Mi hermano, pensé, siempre me infundiría confianza. Era antinatural quererlo tanto. Volví a la cocina con mamá para preparar la cena. Ella me miró y pareció muy triste por un momento. «¿Pasa algo, mamá?» «No quise asustarte para que dejaras de ser niña, Marlena», dijo mamá. «Estos son momentos preciosos para ti». «¿Pero no lo eran para ti?» «A veces sí, pero tenía demasiada prisa por convertirme en una mujer mayor». ¿Qué? Escucharla decir eso así, de sí misma, fue bastante impactante. Mi madre sabía lo que era para haber escuchado a Anne y sus conversaciones sobre otras mujeres del pueblo, y cuando se lo mencioné a Avon, me emitió una larga explicación, como si demostrara algo en lo que siempre había creído. Incluso dijo, todas las mujeres tienen un poco de eso, lo que implica que refería a mí también, pero seguro de que no se refería a mamá. Pensé, ahora sí que lo admitiera, era muy competitiva y estaba muy decidida a hacerlo, pero por suerte tu padre llegó y me salvó. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Eras tan joven como yo? ¿Dónde exactamente?, pregunté. Casi con frenesí. Tranquila, Marlena. Solo quiero saber más. Ya tengo la edad suficiente, ¿verdad, mamá? Sí, pero deberías aprender todo muy despacio. Así como no es prudente precipitarse hacia el futuro. Tampoco es prudente apresurarse a volver al pasado. A veces eso puede ser tan trágico, añadió. Saquemos esta comida antes de que se coma en la mesa, dijo. Me sentí decepcionada. ¿Cómo puede ser trágico volver al pasado? Sin embargo, me contarás sobre cómo te enamoraste de papá, cómo lo conociste, ¿verdad, mamá? Por supuesto, dijo, y luego me apartó el cabello y me besó. Pero no esperes un cuento de hadas, no fue tan fácil. Seguí emocionada. Por muy simple que fuera la historia, sería un cuento de hadas, pero para mí tenía que serlo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Son mis padres. Durante la cena, Jean Paul, que se enteró de que el capitán me había confundido con mi madre en el paisaje, sugirió para considerarme en sus futuras obras. Miré a mi madre con la misma expresión. Tristeza, quizás, respondió mi padre con cautela. Mirando a mamá. Mamá no dijo nada. ¿Por qué le resultó tan doloroso mi crecimiento? Eres un hombre afortunado por tener tanta belleza en tu casa. Recuerdo cuando tuve que hablar con mujeres guapas, convencerlas de que se quedaran quietas. Hijo. «¿Lo pasaste tan mal?», dijo Anne, sacudiendo la cabeza y chasqueando la lengua. Nos miró especialmente a Avon y a mí. Tu padrino creó el concepto de cuánto se acerca una mujer joven hoy en día. ¿Qué es eso?, preguntó Avon. ¿Alguna vez te dijeron que debería salir en películas? Jean Paul adoptó la expresión de alguien insultado. Y luego se rió. Bueno, antes funcionaba, confesó. ¿Te funcionaba a ti, mon amour? Le dio una palmadita juguetón en el brazo. Anne solo fingió que sí, para que te sintieras mejor conmigo, dijo. Los hombres y sus egos, todos nos reímos. ¿Cómo podría haber sido mejor mi infancia?, pensé. Y luego miré a mi madre, que me observaba fijamente. Parecía terriblemente triste, como si ella fuera la que tenía la clarividencia y no papá. El artista tal vez tenía razón en estar triste. Mi infancia se estaba desvaneciendo, y con ella toda la pretensión y la magia. ¿Cuántas veces me había dicho mamá que los adultos no tienen tiempo para bailar entre las estrellas? La presioné demasiado. Tal vez deseé algo de lo que luego me arrepentiría. Más tarde, esta noche, después de que mamá y Anne ya recogiéramos
todo, papá llevó a Jean-Paul de vuelta a su casa, e Yvonne, como un caballero, acompañó a Anne a la colina abajo. No me di cuenta de que mamá se había escabullido de la casa. Fui a buscarla y la vi de pie junto al sendero, que conducía a la cima de la colina, cerca de nuestra casa. Tenía los brazos cruzados. Era una noche sin luna, con densas nubes dispersas, y un poco más fresco de lo habitual, para esa época del año. Volví a entrar, cogí el chal azul claro de mamá, me puse mi cardigan rosa y salí corriendo, pero ya no estaba. Por unos instantes pensé que habría dado la vuelta y vuelto a entrar a casa. De repente, pero entonces, vi su silueta moviéndose hacia la colina. Corrí tras ella. «Mamá». Se giró. Me esperó. Le di el chal. «Oh, gracias, cariño», dijo. «¿A dónde vas?» «Solo a tomar un poco de aire». Parece que tomé un poco de demasiado vino. Se giró y siguió caminando hacia la cima, cabizbaja. Su voz parecía desanimada. ¿Por qué habría tanta tristeza en su rostro? «¿Estás bien?», pregunté, alcanzándola. «Oh, sí», sonrió. «¿Algo te puso triste?», insistí. Asintió. «¿Qué?». «Verte crecer tan pronto. A veces no puedes evitar desear que todos a quienes amas se queden como están para siempre, especialmente tú, pequeña», dijo. «¿Y tu madre deseaba eso para ti?». Ella rió. «Ah, sí, mi madre no estaba a favor de que me convirtiera en mujer. Era bastante victoriana». «¿Qué significa eso?». «Me dijo que la menstruación de una mujer. Y contrató a una enfermera para que lo pudiera hacer. No te preocupes, nunca seré una victoriana cuando se trata de ti, ahora que veo cuánto has crecido y lo sabía que eres. No tienes que tener miedo de preguntarme cualquier cosa sobre el sex opuesto de los chicos. Cualquier cosa, Marlena». Asentí. Por alguna razón, oírla tan dispuesta a hablar de ese tipo de cosas me asustó un poco. Tal vez estaba creciendo demasiado ya. «¿Es por eso que no te gusta mucho hablar de ella?». No tengo buenos recuerdos de mi infancia ni de mi madre, así que no me gusta pensar en ella. Prefiero imaginar que nací en esta playa», dijo. «Al instante me convertí en una joven, y ese era tu padre. Ahí. Me había estado esperando como en un sueño». «Bueno, ¿y tu padre?», pregunté ahora, que había sido tan reveladora. «Oh, él era un hombre completamente absorbido por sus negocios bancarios. Bueno, no siempre así, pero repito, prefirió no pensar en eso. No quiero revivir ese dolor y la decepción, y desde luego no quiero que te pase nada a ti ni a Yvonne». «¿Dolor y decepción? ¿Por tu padre?». No podía imaginarme que me pasara algo así. «¿Pero qué te hizo?». «Oye», oímos y miramos hacia la casa. Papá había dejado a Paul, y probablemente se había parado de camino a buscar a Yvonne, que también subió a la colina. Mamá saludó con la mano. «Oh, ya bajamos», gritó para que no se acercaran. Me sentí decepcionada. Ojalá mi padre y mi hermano se hubieran mantenido un poco más tarde. A pesar de su reticencia, presentí que podría haber aprendido mucho más sobre su familia, su infancia. «Ven», dijo, y me tomó de la mano. Probablemente percibió mi decepción. «Hablemos solo de cosas más felices, Marlena. La felicidad nos hace fuertes». En cuanto volvimos a casa, vimos que papá no podía contener la emoción que había guardado durante la cena de celebración y de su gran venta. Ya había estado pensando en un próximo cuadro. Y a diferencia de su habitual secretismo y misterio, quería que todos experimentáramos una nueva visión, tan perfectamente como él. Iba a ser así de especial. Había una vista de la ciudad medieval de S, que papá había dejado en lo alto, y dijo que podía capturar la costa desde nuestro pueblo hasta Niza y más allá. Tenía algunas ideas sobre cómo quería que mamá mirara hacia afuera y hacia abajo. Nos sorprendió a todos, pero especialmente a mamá, al sacar un vestido medieval de mujer, un vestido campesino a melino negro con un corpiño con olajes. La falda estaba cubierta para mostrar la muselina que llevaba debajo. «Pensé que sería divertido imaginar y recrear el paisaje contigo. Hace cientos de años. Gran parte del S original está ahí. ¿Qué te parece?», le preguntó, levantando el vestido como un toro. «La gente pensará que la pintura es tan antigua, una original. Mezclaré la pintura especialmente para lograr esa sensación». «¿Mantuviste ese vestido también escondido?», preguntó ella, sorprendida. Él simplemente sonrió. «Déjame ver», dijo, y fue a ponerse el vestido. Cuando salió, todos pensamos que estaba muy hermosa. «Sí, hermosa e interesante», añadió papá. «Et se passe, Yvonne», «Sí, papá, pero también necesitará zapatos medievales, a menos que no le pinte los pies». Papá se rió. Yvonne me dijo que en la colección Monsieur Dubh había un par de botas bajas de cuero negro. «¿Qué dijo papá?». «¿Cuánto tiempo llevas planeando esta foto?», preguntó mamá.
Papá miró a Avon. Desde que Avon y yo fuimos al coche a ese. Hace unas 2 semanas, Avon? Sí, pero fue un viaje muy lento con todas esas curvas. Valió la pena. Asintió papá. Empezaremos temprano por la mañana. Tú prepararás la cena para que no tengamos que volver corriendo. Marlena. Corrin. Oh, ella es muy capaz. Empezaremos temprano por la mañana. Tú prepararás la cena para que no tengamos que volver corriendo. Marlena. Corrin. Oh, ella es muy capaz. Seguro que sí. Avon también ayudará. Cuando pregunté, mañana, compraré las botas y empezaremos. Jean Paul está celoso. Siempre tuvo la intención de hacer ese paisaje desde esa altura, pero el viaje era demasiado agotador, a lo que era antes de que tuviera nuestro Robster. De hecho, él me dio la idea. Los llevaré en el auto hasta ahí, para ver si estaba de acuerdo. ¿Qué te pareció la vista, Avon? Una de las mejores, sin duda, papá. Papá me miró. Algún día te llevaré a verla a ti, te lo prometo. Tu padre siempre está en las nubes, dijo mamá. No me sorprende que quisiera hacer eso. Estaba emocionada por tener nuevas responsabilidades. Mamá me dejó decidir qué comeríamos, qué compraría. Ni siquiera engañé a Avon, pero nadie se quejó en todo el viaje. El trabajo era energizante, tanto para papá como para mamá. Toda la noche regresábamos entusiasmados con el paisaje y con alguien o algo que habían visto durante el día. No me sorprendía que llamaran la atención, especialmente mamá con ese vestido medieval. Hacía más que ocuparme de nuestras cenas. Limpiaba la casa y lavaba y secaba la ropa. A veces Avon llegaba antes y hacía algunas tareas en casa. Papá quería pintar la pared que rodeaba la entrada, así que Avon decidió darle una sorpresa cuando él y mamá regresaron de ese día de trabajo. Jean Paul y Anne venían a cenar los fines de semana. Jean Paul estaba nervioso por saber del cuadro del paisaje. Sin embargo, papá nunca le mostraba su trabajo a nadie hasta que estaba terminado. Estar tan ocupado me hacía más feliz por otra razón. Avon se ponía de mal humor, con mucho menos frecuencia. Era aún más hablador y contaba buenas historias sobre los clientes que venían a la tienda y sobre cómo Monsieur Du, las mujeres a las que llamaba brujas, mujeres que habían reducido a sus maridos a corderitos. Su imitación de alguna de ellas y Monsieur Du, papá y mamá eran histéricos. Avon era tan inmaduro. Fue idea suya sorprender a Jean Paul con una cena de cumpleaños antes de su cumpleaños, porque no lo aprobaría. Había declarado que no iba a celebrar más cumpleaños. Le recordaban demasiado su edad. Nadie le creyó, pero a Avon le encantó la idea de una sorpresa. Yo no era tan capaz. Sin embargo, Avon me animó y prometió estar a mi lado mientras trabajábamos. Estábamos tan absortos en el trabajo y en el plato de pollo al vino que estaba preparando, que ninguno de los dos nos dimos cuenta del tiempo que faltaba para que llegara Anne. Obviamente, ella había anticipado que papá bajaría a recoger a Jean Paul. Verla nos impactó. Mamá y papá sabían que estábamos preparando esta cena especial. Papá había dicho que volverían mucho antes. Por un momento, Avon y yo nos quedamos mirándonos ahí, de pie. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Anne. No, todavía no han vuelto. Pensé que habría visto a papá bajando la colina a recoger a Jean Paul. Ella sabía la respuesta. Miré a Avon y él dejó la cuchara que había estado usando para remover la salsa. Negó con la cabeza. Estos artistas, dijo Anne, sonriendo y negando con la cabeza, viven en una zona horaria diferente. Sus relojes no tienen manecillas. Me sequé las manos con una toalla. Sin decir palabra, Avon y yo nos miramos y luego pasamos junto a Anne y salimos a la entrada de la casa. La oscuridad caía a cántaros. Lo único más profundo era el silencio. Ninguno de los dos habló, quizás ambos temerosos de esas preocupaciones, y entonces de repente oí el sonido de esos caballos de mis pesadillas, siendo conducidos por un ritmo tan rápido que se les salían los ojos de las órbitas. Hubo truenos a pesar del cielo despejado, con estrellas que surgían como burbujas de aire. De la oscuridad parecían venir de todas partes, como si quisieran presenciar esta noche. Papá solía llamarlo 1000 ojos de Dios, abriéndose para mirarnos. Quizás imaginaba todas esas estrellas ansiosas apareciendo continuamente, sobre todo a medida que pasaba el tiempo y seguíamos sin ver a nuestros padres. Incluso Anne, que hacía todo lo posible por disimular nuestra preocupación. Ahora parecía más inquieta. Sus sonrisas y sus abrazos tranquilizadores se desvanecían cada vez más. Fueron reemplazados por signos de su edad. Las arrugas más profundas cerca de los ojos, la luz plateada que resaltaba las canas de su cuello. A medida que se ponía cada vez más ansiosa, debió de tener problemas con el motor. Sí, eso fue lo que pasó de seguro, dijo Avon, quien también luchaba con pensamientos más oscuros. Probablemente estén regresando pero caminando. Podrían tardar horas y horas, dije. Estarán exhaustos. Pensa, en un momento, ya sintió.
Iré a buscar al capitán Blooddew. Quizás puedan organizar una búsqueda. Tomaremos el autopatrulla, dijo, para poder recogerlos. Sí, yo también iré, dije. No, tú quédate aquí, me dijo Avon, por si regresan por otra dirección o por otro camino. Pero haz lo que te dice tu hermano, me dijo Anne. Yo me quedaré contigo. Decepcionada, me acomodé en la silla de la parte trasera de la casa, mirando hacia la carretera que finalmente conducía al S. Avon tenía los ojos cerrados. No pude evitar que se me humedecieran, pero Anne lo vio. Vamos, vamos. Todo estará bien, dijo. Voy a servirles un poco de vino. Nos ayudará en vez de mantener la calma. ¿Ves? Los padres pueden ser tan malos como los niños. Yo no dije nada. Simplemente me senté y miré la carretera, y cómo la oscuridad se acercaba a nosotros como la niebla. Lo que lo hacía insoportablemente largo era de que el tiempo parecía haberse detenido. Las manecillas del reloj estaban congeladas. Era como si el mundo entero conviviera la respiración. Anne intentó constantemente evitar que me preocupara, y quizás también a ella misma. Habló de las veces que había estado fuera de casa demasiado tiempo y había enfadado a sus padres, y cuántas veces me he sentado aquí esperando a Jean Paul, mientras la comida se enfriaba. Artistas, dijo, sacudiendo la cabeza. Pueden perderse durante horas mirando una rama extrañamente retorcida, le gritaba. Y él se quedaba ahí parado, mirando atónito. Con el tiempo me di cuenta de que era como un niño en lo que respecta al tiempo. Olvídate de los horarios o promesas, sobre todo de las promesas que hizo de no volver a hacerlo nunca más. Papá no es así, le dije. Se preocupa más por nosotros de lo que nosotros podremos preocuparnos por él. Seguro que volverá. Y no olvides que mamá está con él. Ella controlaría el tiempo con precisión. Anne guardó silencio. Podía ver que era ella demasiado mayor, más allá de la edad en la que me aferraría a la esperanza tejida con la fantasía. Probablemente esto era lo que mamá temía cuando hablaba de dejar la infancia demasiado rápido. Es difícil endulzar la realidad cuando uno se hace mayor. Una rana nunca podría ser realmente un príncipe. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Pero caballos en la carretera, seguidos por otros hombres de a caballo. Me puse de pie para ver mejor. Anne se acercó a mí y me tomó de la mano. Salimos mientras se acercaban. Pude ver a Avon delante de la carretera, agachado. La policía y los voluntarios nos alcanzaron y se reunieron alrededor de la carretera. Cuando se detuvo, nadie habló. Caminamos hacia ella lentamente. Avon se levantó y saltó para saludarlos primero. ¿Los encontraron? Pregunté rápidamente. Asintió y miró a Anne. El carro tomó estas curvas cerradas, dijo, hablando como si estuviera hipnotizado. Creemos que algo pasó con la rueda delantera derecha y papá perdió el control. ¿Pero dónde están papá y mamá?, grité, después de haber fotografiado los asientos de la carretera y a los hombres a caballo. Están en la carretera, dijo Avon. ¿Están bien? Están en la carretera, repitió. No nos miraba ni a Anne ni a mí. Miraba más allá de nosotros. Sentí como si mi pecho se hubiera vaciado. No latía. No corría sangre por mis venas. En instantes me desplomaba, como alguien cuyos huesos se hubieran roto, y mi cuerpo se doblaba y caía al suelo. No sentía que mis pies tocaran nada mientras caminaba. Anne corrió a abrazarme. Ninguno de los policías podía mirarme. El capitán Blooddew empezó a hablar con otro policía. Todos los que estaban entre nosotros y la camioneta se apartaron. Al llegar, miré dentro y vi las sábanas que cubrían a papá y a mamá. Habían empezado a levantarlas, cuando Avon apareció de repente a mi lado, agarrándome de la muñeca. Las tiraron del carro Roadstar a las rocas de abajo. Dijo, están muy maltratadas y rotas, Marlena. Hay que llevarlas a la funeraria para que estén preparados. Nadie puede verlos ahora, y menos tú. Negué con la cabeza, pero no tenía voz. En algún lugar de mi interior resonaba un fuerte no. Pero tengo que verlos. No quería recordarlos así, susurró. No los mires, por favor. Recordarlos. La palabra se negaba a ser comprendida. Sobre nuestra cena, conseguí decir, forzando una sonrisa, mamá quiere saber. Cumplí todo lo que le prometí. No me di cuenta de que Avon me había puesto el brazo sobre los hombros hasta que lo apretó con fuerza y me atrajo hacia él. El capitán Blooddew y todos sus hombres me miraban fijamente. Fue entonces cuando bajé la colina hacia el pueblo. Oí a la gente gritándose y corriendo hacia nosotros. Avon intentaba hacerme volver a casa. Luché contra ello.
soltándome por un momento mis pequeños hombros y pecho mientras intentaba pasar junto a él y volver a la carretera. Se adelantó para ayudarlo. Me desplomé en sus brazos y entonces Avon me levantó en los suyos y me llevó de vuelta a casa. En ese momento solo oí el sonido de los caballos y la carretera que seguían hacia la funeraria, y las oleadas de palabras ininteligibles y sollozos que inundaban la casa a medida que se reunían más y más gente. Avon me puso en la cama y Ian me sentó a mi lado. Tomándome la mano, cerré los ojos y grité hasta quedarme sin voz, agotada. Caí en un pozo de oscuridad. Las amigas de mi madre fueron las más rápidas en llegar. Nadie sabía qué más que hacer, qué cocinar, qué traer de comida. Oía todos los sollozos y alguno que otro grito de incredulidad e ira. Anne me había recetado algo que me había llevado el doctor Bale. Me dormiría y despertaría. Las voces a veces tan mezcladas que parecían unas gallinimatías. En un momento dado me dije que todo esto era una pesadilla y que la próxima vez que despertara todo habría desaparecido. Pero no fue así, y finalmente encontré la fuerza para levantarme y salir a la sala, donde se habían reunido nuestros vecinos y amigos. Era casi de mañana. La luz del sol empujaba lentamente las sombras hacia donde dormían a diario. Avon estaba sentado en nuestro sofá más pequeño. Me miró fijamente cuando salí, anticipando mis gritos y llantos. Pero me quedé ahí, solo, mirando, sintiéndome demasiado agotada como para hacer algo más que respirar. Respiraba. Palmó el espacio a su lado y me acerqué rápidamente. Cuando me senté me rodeé con el brazo. Apoyé la cabeza en su hombro. Uno de los policías que había ido a buscar a Avon había estado hablando, describiendo su teoría del accidente, o algo que esto podría ser él, sin que nadie le importara hablar más del tema. Incluso a los adultos les gustaba fingir que lo que había sucedido no había sucedido, pero no podían hacerlo y mirarse el uno a otro. En un momento dado, quizás para romper el silencio pesado, le pregunté a Avon si creía que la descripción del policía del accidente era cierta. No tenía idea de por qué me importaba eso ahora, pero sentía la necesidad de culpar a alguien.